Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Este programa se dedica a temas de la producción, todo lo que tenga que ver con producción agropecuaria y las riquezas que genera el país y que son el motivo del ingreso de la mayor parte de las divisas sanas que ingresan al Paraguay. Producir significa siempre trabajar sobre los recursos naturales. En el caso nuestro, como productores de granos, productores de carne, trabajamos mucho sobre los sistemas naturales y esos sistemas naturales están sometidos a un estrés muy fuerte que si no se lo controla y si no se lo maneja apropiadamente puede eventualmente derivar en un proceso que técnicamente le llaman desertificación, es decir, convertir en un desierto lo que antes era un lugar altamente productivo. Para hablar del tema lo invitamos al ingeniero agrónomo Alfredo Molina, que está una vez más con nosotros. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Muy bien, a su disposición para poder aclarar y motivar un poco sobre este desafío que son los procesos de certificación. ¿Qué significa exactamente? Aunque parezca preguntarlo, pero ¿qué es desertificación? La desertificación hay, en la cumbre de Río de Janeiro de 92 se levantaron tres problemas globales. Uno era cambio climático, el otro era lo que tiene que ver con biodiversidad, la vida sobre la Tierra iba desapareciendo. Y se levantó un tercer problema global que se llamaba la lucha contra la desertificación y la sequía. Como lo llama la propia convención, es lucha contra la desertificación y la sequía. Tiene una definición global que afecta a unidades territoriales que son relativamente frágiles a la intervención de las actividades antrópicas. No todos los territorios tienen esa facilidad, pero también hay una definición que no solamente estas tierras que son de ecosistemas frágiles por falta de recursos hídricos, por limitaciones de tipo de calidad de suelo, se le califican en ese territorio como propenso a la certificación, sino también el mal uso de los recursos naturales en otro tipo de territorio muy rico como las tierras de Alto Paraná, también puede estar sujeta a degradación y a desertificación si no se cambian los manejos y usos adecuados. Y dentro de esa convención, Paraguay ratificó por ley la convención, somos signatarios, como se dice comúnmente, y dentro de esa ley estamos comprometidos a hacer programas nacionales, también programas nacionales que se articulen a programas regionales en territorios especialmente que califican como frágiles para desertificarse o con problemas de sequía. Y el territorio chaqueño, especialmente de la parte media del Chaco al oeste, hacia Bolivia y parte de Argentina, son las zonas que están prácticamente señaladas o priorizadas en nuestro país, dentro del Chaco paraguayo, como sujetas a territorios que son afectadas dentro de lo que es el convenio marco de lucha contra la desertificación y la sequía. Ahora, ¿cuánta de esa desertificación, ahora que ya definió los lugares, los sitios que eventualmente pueden llegar a ser desiertos, es decir, son esos arenales, esos lugares con dunas, con arena muy a flor de tierra, ¿verdad? Por eso hay lugares que el propio ecosistema natural tiene un proceso de desertificarse. Lo que ocurre, y esos son los lugares que preferentemente la convención, que nosotros somos signatarios, estamos obligados a darle un trato diferenciado o darle un manejo más adecuado para evitar, porque todo lo que se apunta es a un mejor uso para combatir especialmente la pobreza, que es un elemento fundamental. Pero no solamente naturalmente, esa zona del Chaco, que se conoce como el médano del Chaco, el Chaco seco, donde hay un ecosistema que se está preservando, que es el Parque Nacional Médano del Chaco, y en donde están todas estas zonas que se están haciendo investigaciones que tienen que ver con búsqueda de gas natural o petróleo y compañía. Son territorios que por naturaleza sufren un proceso de desertificación, pero lo que se pretende es evitar que ese proceso se acelere más rápido a consecuencia de que el hombre o el ser humano esté aprovechando. Después hay otros lugares, por más que sean estables, ecosistemas estables, si el manejo que vos no le das no es un manejo adecuado, también tienden a ser desertificados. Y esos son los otros puntos de ecosistemas más, digamos, estables, que están en la zona de Bajo Chaco, la zona del Chaco Centro, y especialmente el litoral que afecta al Chaco que da con el río Paraguay en la zona de Alto Paraguay y compañía. Es decir, todas las zonas que son del Chaco
son ecosistemas que califican en la lucha contra la contaminación, y hay un compromiso de trabajar diferenciadamente y precautelar, evitando que esos procesos se den más rápidamente, pero dentro de esa zona otra vez hay zonas prioritarias que tienen que tener un tratamiento especial, como la del Médano del Chaco, que sufren un proceso de deterioro natural hacia la desertificación. Se dice que las tierras procedentes del cambio de uso, por ejemplo, de montes a tierras para la agricultura, son las más débiles, las más vulnerables y fácilmente desertificables, ¿es así? Por eso, las tierras que están así en zonas muy frágiles naturalmente tienen procesos, son mucho más rápidos si el manejo no es adecuado. En otros territorios como la zona de la región oriental, por más que no están priorizadas como tierras que son de ecosistemas que de por sí sufren un proceso de problemas de estrés hídrico y son frágiles para la desertificación, igual pueden entrar en el proceso a consecuencia de un mal manejo del uso de la tierra. Y hay lugares como en la región oriental, como en San Pedro, y la zona que va más hacia el norte, que es la zona donde están las tierras de Antevi y compañía, que son otra vez dentro de la región oriental las que más, otra vez, si no están bien intervenidas por el hombre, pueden sufrir un proceso de desertificación que, si bien se pueden recuperar de vuelta, pero si no se hace un buen manejo pueden ser desertificaciones permanentes. Las tierras que tienen peligro de desertificación no son utilizables, no se las recomienda en uso para agricultura, para dentro de un padrón de uso territorial son las menos recomendables porque se necesita mucha más inversión y las actividades que uno desarrolla adentro tienen que ser mucho más rentables, de tal manera que esas inversiones, para evitar que ese proceso se acelere, es mucho más fuerte. Un ejemplo concreto es la zona que riega el Pilcomayo en épocas de deshielo. Es decir, son zonas que, si no vienen los procesos de deshielo de los Andes y no ingresa al lado paraguayo los recursos hídricos, los procesos de deterioro se dan más rápidamente. Si hay un buen manejo de esa agua, los procesos que se dan en esas zonas son menos vulnerables y son posibles de mantener un manejo más sustentable. Lo que sí es imposible es, al hacer un cambio de uso de la tierra en terrenos de esta naturaleza frágiles, encima que le saca toda la poca agua que tiene y no maneja ese tipo de recursos hídricos, va camino lo que hubiese ocurrido en 300 años, va camino que ocurra la desertificación en 10, 12 años y se convierte en un territorio prácticamente, digamos, por decir, inútil, y prácticamente, en lugar de contribuir al combate a la pobreza, se convierte en territorios que no son alternativos. Entonces, en un uso de la tierra, estos territorios lo que nos hacen es postergar su uso en la medida posible, que vos puedas hacer un mejor uso en otro ecosistema cuyos servicios ambientales son mucho más estables y se pueden usar más adecuadamente. Con el ingeniero Alfredo Molinas estamos abordando el tema desertificación aquí en Tierra TV. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía con el ingeniero Alfredo Molinas, ex ministro de la SEAM, hablando del tema de certificación. Ya habló, ingeniero, sobre el compromiso asumido en Río 92, creo que fue. ¿Qué hemos hecho hasta ahora para cumplir ese compromiso? No, el compromiso asumido exige la creación de un programa nacional y una estrategia para ver cómo tratar esto. Ese documento de alguna manera se escribió. Otro de los compromisos es que hay que tratarlo no solamente como país, sino ver si hay algún otro país como Argentina, Bolivia, que tienen el mismo problema, a ver cómo trabajar conjuntamente, especialmente rescatando algunas prácticas, o lo denominadas hoy día buenas prácticas, que permiten que la gente que está viviendo en esa zona ha desarrollado una actividad que pueda ser sostenible en esas áreas. Hay una serie de iniciaciones en los países como Argentina, Bolivia y Paraguay, que como sinergias que se han trabajado en ese tema. Pero yo tengo una interpretación con respecto a eso, que para nosotros el Chaco es un gran territorio importante, el 60% del territorio nacional, ocupado por el 3% de la población, y creo que es importante para unos pocos
y es prioritario para cierto periodo del año como el rally y compañía. Después pienso que destinar recursos, establecer políticas y programas y proyectos de desarrollo acorde a lo asumido en la convención, todavía es una deuda pendiente que tenemos, no como gobierno central solo, sino también como gobiernos departamentales y municipales, y especialmente sin poder haber rescatado toda esa experiencia que vienen desarrollando la gente que vive y trabaja verdaderamente en el Chaco, que puede ser de mucha utilidad, no solamente entre los paraguayos, sino entre los argentinos y bolivianos, que puedan ser las bases para desarrollar programas de desarrollo que estén acorde a la convención, a lo que exige la convención y acorde verdaderamente para que estos ecosistemas sean aprovechados adecuadamente. Eso a nivel local y a nivel regional. A nivel internacional, siempre es más importante el problema del cambio climático. Siempre es más importante la convención de biodiversidad, porque de la biodiversidad hay intereses de fármacos, hay intereses de otra naturaleza, de producción de variedades, de hoy día toda la biotecnología. Hay otro tipo de intereses mucho más que los países desarrollados como Estados Unidos, en donde tienen problemas de sequía y desertificación, han convertido La Vega en un lugar con otro tipo de fines. Entonces, en el concierto internacional del debate también la lucha contra la desertificación, que afecta a países como el nordeste de Brasil, a Paraguay con el Chaco, Bolivia, Argentina, a Haití, a África, no ocupa un lugar interesante como para que esté dentro de las prioridades de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, señalizar y destinar recursos de tal manera a enfrentar esta problemática. Y internamente, como te dije también, nosotros tenemos una situación en la cual siempre el Chaco se ve postergado por las decisiones de, ya sea políticas o de desarrollo de proyectos de gobierno o proyectos de Estado, no con la ímpetu y la visión necesaria como para enfrentar este flagelo, que realmente es una problemática para una gran parte del territorio que es el Chaco paraguayo. Ahora, si uno mira los desarrollos agroganaderos que hay en el Chaco, los nuevos, especialmente el Chaco Norte hacia el Chaco Central, uno ve que hay como una matriz que se está utilizando, que es la cuadriculación, las franjas de defensa contra la erosión, los tajamares que se van construyendo en todas partes, que según me contaban algunos productores ganaderos que trabajan ahí, se está recreando un nuevo balance de biodiversidad. Incluso lugares donde antes no había determinado tipo de animales, ahora concurren porque hay agua. O sea, es posible trabajar en esos ambientes extremadamente frágiles, explotarlos como corresponde, racionalmente, y a la vez preservar el ambiente. Sí, eso es factible. Lo que sí es importante entender es de que ese es un modelo que nace en el medio del Chaco, con los menonitas, con la cooperación técnica y financiera del gobierno alemán, pero no necesariamente esos modelos a lo mejor en la zona del Médano son los adecuados. Algo sería interesante, la forma de construir los tajamares, sí, a lo mejor, pero a lo mejor la cuadriculación y el dejar las cortinas, la distancia y el tamaño no son las adecuadas, porque el comportamiento climático de la zona, por las precipitaciones, por los vientos y la calidad de los suelos son totalmente diferentes. Habría que adoptar algún tipo de otra tecnología que sea acorde a esa zona. Y en la zona que va hacia el litoral de Alto Paraguay y compañía, en donde los suelos son extremadamente fértiles en disponibilidad de fósforo, en donde la producción ganadera es otro tipo, seguramente, a lo mejor el agua no es el principal limitante, porque las lluvias son las inundaciones seguramente los problemas. Entonces habrá que ir ajustando, que es lo que digo, no se han rescatado todas las prácticas buenas y no se ha buscado nuevas tecnologías para ir adaptando, para evitar que este fenómeno de la desertificación y los problemas de sequía que sufre el Chaco, porque toda la zona de la zona donde están los médanos y más abajo, pienso que el manejo de la agua que viene del río Pilcomayo, sumado con las limitaciones de precipitación que existe, tiene que tener otro tipo de manejo. El Chaco Central debe de tener algún tipo de otro de manejo, que tiene que estar a lo mejor sustentado en las cosechas de agua, en la compra de campos donde pasó el río Pilcomayo, que son puntos donde se forman los ojos de agua. Entonces tendría que haber algún tipo de cambio, que es lo que pienso que es la gran deuda que no se ha logrado localmente poder desarrollar, que es
en algún momento la idea que se tiene, eso se va a desarrollar, pero la idea que se tiene es no desarrollarlo en 200 años, sino desarrollarlo en 20 años para que la gente que realmente aspire a que el Chaco se convierta en una alternativa de desarrollo sostenible para nuestro país. ¿Qué hemos hecho aparte del canal de entrada del río Pilcomayo a territorio paraguayo y que el agua entra en temporada de aguas bajas y altas también? ¿Qué hemos hecho aparte para aprovechar racionalmente esa agua que entra? Y hay algunas iniciativas puntuales. Hay algunos ganaderos que han construido sobre la capacidad de captación que tiene una distribución de un uso del agua en su territorio. Ahí cuando pasa el agua de los ríos, me comentan algunos amigos ganaderos, se genera un pasto que es único, hace que el ganado que pasta en esos pastos sea un ganado totalmente diferente a cualquier tipo de ganado. Hoy ellos están iniciando lo que se llama hoy una certificación de carne natural, que esos son lugares adecuados. Son iniciativas muy puntuales que deberían sumarse para hacer proyectos que sean parte de programas de desarrollo, que tienen que formar parte de lo que yo le llamo un plan de gobierno y una política de Estado que venga a realmente enfocar al Chaco como una alternativa válida para el desarrollo. La preservación, hoy día los chaqueños, no puedo decir el 100%, pero la mayoría, después de haber hecho en su momento operativos denominados soberanía, están dejando su margen de bosque, sus cortinas, pero tenemos que ir buscando el día de mañana, cuando ellos le dejen a sus hijos o revendan esas propiedades, a ver qué beneficio van a recibir aquellos que protegen eso, que mantienen esto, de tal manera que esto no se vaya de vuelta cuadriculando y ocurra lo que ocurrió en la región oriental del Paraguay. Pero con respecto al río Pilcomayo y al canal de entrada, vuelvo al tema. En el Chaco, en la provincia de Formosa, en Argentina, hay todo un sistema de aprovechamiento. El desarrollo, yo recorrido, el desarrollo de toda esa zona se basó sobre el recurso del Pilcomayo, del agua del Pilcomayo que viene y que tiene la misma compartición que tiene por un acuerdo que hay entre nosotros. 50 y 50, sí. Y nosotros, si nos rescatamos estos elementos básicos que te digo, es cómo sale la pastura y qué beneficio da, qué nos puede instalar como carne natural y no forma parte de estos proyectos individuales, de proyectos conjuntos, de programas, de políticas de gobierno y políticas de Estado, no vamos a poder definir recursos como Argentina definió para toda esa zona para desarrollar todo ese polo. Entonces yo pienso que esa es la gran deuda que se tiene, que es lo que tenemos que ir correr. Yo creo que llevo mucho en este tema de medio ambiente. Por eso te decía que al inicio es más importante siempre el cambio climático, es más importante biodiversidad, deforestación, UNURRE, deforestación de habitat, todo ese tipo de cosas. Y muy poco es importante lucha contra la desertificación y la sequía. Que más recuerdo de que fui ministro del Ambiente hasta hoy, que pasaron ya casi 9 años, es la primera vez que alguien vuelve a invitarme para tocar un tema tan importante para el Paraguay, que es el 60% del territorio, que califica como frágil, que es importante empezar a construir una política sectorial, una política de gobierno y una política de Estado que permita lograr lo que Argentina logró en su margen que le corresponde con un recurso natural tan estratégico como es las aguas del río Pilcomayo. Con el ingeniero Alfredo Molinas estamos abordando el tema de certificación, la importancia de abordar esto como política de Estado, como política nacional. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía, nosotros con el ingeniero Alfredo Molinas, ex ministro de la SEAM, y tocando el tema de la desertificación, y se había quedado en el tema del Chaco, el aprovechamiento del agua que entra a través del canal de captación de aguas altas, bajas, no sé cómo es el tema. Pero lo cierto es que mientras los vecinos aprovechan hasta la última gota racionalmente a través de un sistema de canales y de represas, nosotros seguimos nos contentamos con que el agua entre y vaya a cualquier lado, ¿verdad? Ese es el punto que usted dijo, bueno, hace falta una política de abordaje de este tema.
El otro punto que le quería consultar, hay en este momento en estudio especies de soja, por ejemplo, que se pueden cultivar en escasez de agua, en lugares muy secos. ¿En qué medida eso puede contribuir o ser una amenaza con el tema de desertificación? Bueno, en realidad en el Chaco el agua es un recurso que se puede solucionar. Juntando el agua de lluvia con estos oxigenadores, una redistribución de las aguas, con el manejo estratégico del agua que entra el Pilcomayo. El recurso hídrico es algo que se puede manejar, se puede traer como se está haciendo el acueducto del Chaco, que viene del río Paraguay. Se hablaba ya de un acueducto allá a la altura de Alto Paraguay en la era que estaba como presidente Guasmosi, está más cerca de una distribución. El problema es el calor para los cultivos. Altas temperaturas. Sí. Ahí está el error de la interpretación de la gente. Yo tengo conocimiento de que se están haciendo investigaciones y ya Argentina logró un evento genéticamente modificado que es tolerante al calor. Se va a resolver el problema más grave, que es la tolerancia al calor. Se va a resolver el problema del agua, que es el otro tema. Después vienen otras limitaciones que se tienen que ir resolviendo técnicamente, que son los suelos. Hay suelos que tienen alto contenido de sal y de sodio. El sodio es altamente contaminante para los cultivos. Es decir, son temas que se vienen a ir desarrollando. Antes de ser una amenaza, hay un proceso que hay que avanzar en la ciencia y en la tecnología, en la transferencia, que eso después va a determinar realmente en qué lugares y de qué manera se pueden desarrollar los cultivos. En este momento, pensar en la soja y pensar en un campo verde como se piensa en la región oriental está muy lejos todavía. Claro. Entonces hay que más bien preocuparse en todo este proceso de investigación. Son puntos que se van a ir resolviendo para manejar el futuro. En este momento el Chaco, desde el punto de vista de sus recursos naturales y potencialidad, es bueno para la ganadería y a los sistemas que nosotros tenemos hoy día en la ganadería. En segunda categoría, en toda la zona, los menonitas que se dedican a la agricultura y a la ganadería han desarrollado tecnologías que le permiten su rentabilidad y un buen manejo relativamente sostenible. No tenemos todavía para el sector forestal investigaciones y tecnologías que nos permitan decir todo este monte puede ser racionalmente, pues, es rentable para el sector forestal. En este momento no hay interés ni convertir la madera o el sector forestal, lo que produce la biodiversidad forestal, para madera inclusive de construcciones o para exportación. No hay. Sigue siendo, yo siempre digo esto, si mi hija se quiere casar y se vaya al Chaco, le voy a preguntar a qué se dedica a mi yerno. Si va a hacer ganadería, le da permiso. Si va a hacer agricultura, le voy a preguntar si trabaja con los menonitas. Y si me dice que vaya a hacer la parte forestal, no le da permiso, porque las maderas son mucho más, no hay estudios sobre la calidad de la madera, las maderas son mucho más rígidas. Hoy día la gente ya no demanda mundialmente madera de especies nativas por una cuestión, digamos, mental, compromiso, sí. Un compromiso que existe. Entonces todas esas cosas van en contra del sector, que por un lado es bueno, pero por otro lado también el dejar de lado ese sector forestal hace que sea más fácil que la gente no quiera ese sector y se pueda destruir toda la biodiversidad de un ecosistema frágil que es importante manejar, que es importante tener para evitar la desertificación. Yo en una oportunidad, y con esto vamos cerrando el programa, ingeniero, en la provincia de Salta o Jujuy, no sé en cuál, Salta creo que era, he visto muebles hechos de algarrobo. Sí, y yo supongo que eso habrá terminado porque no es colocable en el mercado un mueble hecho de una planta que no se planta, ¿verdad? Que es natural. No, esto continúa, eso es lo que falta desarrollar. Si la gente de Salta demuestra que el árbol que utilizan es parte de un plan de manejo forestal, que se está cosechando aquellos árboles maduros y que queda y que tiene una certificación, un proceso de trato, digamos, no natural como dice la gente, sino con buenas prácticas, inclusive puede tener mejor precio en el mercado internacional. Es cuestión de desarrollar los nichos, que es lo que falta en Paraguay, que es lo que esta convención exige, no prohibir, pero sí un uso sustentable. Hoy día el chaqueño deja un número determinado de árboles por cada, ya no se hace más aquel desmonte hasta la raza, ya deja, no necesariamente como yo digo, pues esté convencido porque no tiene a lo mejor los principios, las bases
y el conocimiento de las partes ambientales. Pero sí deja porque le conviene, porque el ganado que tiene sombra, está protegido. Tiene sombra, crece mejor, está protegido, le permite también a ellos trabajar mejor, con mayor calidad en esos potreros, te permite hacer potreros que son mucho más utilizables. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que ir desarrollando, y ese tipo de cosas tienen que ser políticas públicas que se permitan desarrollar. Por eso, mientras sea solamente la voluntad de los gobiernos de turno meter la mayor cantidad de agua en la boca del Pilcomayo, donde está el famoso distribución, eso no va a servir. Si es parte de una estrategia del Estado traer el agua para el desarrollo de toda esa región, yo pienso que va a tener mucho más éxito. Gracias. Hay que ver también si la gente que vive ahí quiere. Ese es otro problema entre los paraguayos. Tema para abordar seguramente en otro programa. Gracias, ingeniero. A su disposición. Muy amable. Ingeniero Alfredo Molinas con nosotros. Nosotros ponemos punto final a Tierra TV. Nos reencontramos en este mismo espacio. Gracias por la atención. Hasta entonces. Fue una realización de Alicante.